Buen día, soy el profesor Edinson Ugarte, adscrito a la Cátedra de Telecomunicaciones de la Escuela de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de los Andes. Bienvenidos. Bien, vamos a conversar un poco acerca de lo que es la generación directa de señales moduladas en frecuencia, señales FM. ¿Cómo se producen estas señales? Ya habíamos visto nosotros, ya habíamos conversado que existen las señales moduladas en ángulo X sub θ de t, que básicamente iba a ser una portadora A sub C multiplicada por un coseno de omega sub C por T o 2pi F sub C por T más una desviación instantánea de fase phi de T. Esto en corchetes acá nuevamente. Donde ese phi de T, si estábamos hablando de una modulación en frecuencia, el phi de T correspondía a 2pi multiplicado por una constante f sub d, que era una constante propia del modulador, por la integral de la m de t diferencial de t. Pero bien, existe la pregunta, ¿cómo se produce esta señal? ¿Cómo yo llego hasta esta señal? Bueno, básicamente existen los dispositivos VCO, son dispositivos electrónicos que se encargan de hacer o de tener un oscilador controlado por un voltaje. Recordemos que la MDT, la señal de entrada, la señal moduladora, es una señal de voltaje. Básicamente decimos que es un voltaje variando en el tiempo, que tiene cierta cantidad de información y es lo que nosotros queremos enviar. El VCO se encarga de tomar esta señal de mensaje y transformarla aquí en la salida del VCO en una señal que va a tener una forma como la que nosotros estamos escribiendo acá abajo, como una sub C por un coseno por la desviación instantánea de fase. El problema es que estos dispositivos pues no son perfectos del todo y no me va a generar la señal a la salida, a la frecuencia que yo deseo. Es decir, esta omega sub C por T, esta phi de T no están acondicionadas para poder que vayan a este punto de salida justo antes del amplificador de potencia. Por eso es que se inserta toda esta circuitería que nosotros estamos viendo acá. Un multiplicador de frecuencia y luego un oscilador con un mezclador. ¿Cuál es el propósito? Nuevamente les repito, el propósito es hacer que la señal que está botando el VCO pueda estar lista para que la tome el amplificador de potencia y luego enviarla por la antena. El multiplicador de frecuencia es la primera etapa que estamos consiguiendo acá. Si teniendo estas condiciones, nosotros vamos a ver que en la salida del VCO vamos a tener una F sub C1, es decir, vamos a tener una expresión, digamos, en el punto 1, que va a ser A sub C multiplicada por un coseno de 2pi multiplicado por F sub C1 más una desviación instantánea de fase que tiene esta característica, tiene esta delta F1. Delta F1, ¿de qué trata? Básicamente trata de la amplitud que va a tener este phi de t aquí. Es decir, aquí nosotros vamos a ver el delta F1 multiplicado por cualquier cosa que vamos a encontrar aquí dentro con características propias de una amplitud igual a 1. Es decir, lo que vamos a encontrar nosotros aquí dentro de estos corchetes va a ser una señal mensaje que tiene una amplitud de mensaje igual a 1. Y la amplitud la vamos a tomar toda como esta escritura aquí, delta F1, que nosotros ya la habíamos visto antes como una desviación instantánea de frecuencia, la habíamos analizado para
escribirla como la amplitud de esto que estaba acá. ¿Ok? Entonces, si esta es la amplitud máxima, que también en algunos casos la escribíamos como el beta, pero por ahora vamos a dejarla como delta F1, tendremos entonces la información de salida acá en este punto que nosotros pudiésemos llamar el punto 1 de nuestro sistema. Esto que está aquí adelante, pudiésemos llamarlo, lo que está aquí primero, el VCO junto con el estabilizador de cristal, pudiésemos llamarlo nosotros como modulador FM. Es un modulador FM inicial. Al pasar por el multiplicador de frecuencia, lo que hace este multiplicador es, valga la redundancia, multiplicar las frecuencias de mi señal de salida acá y acá. Es decir, el multiplicador de frecuencia me multiplica todo lo que está dentro del coseno, el argumento del coseno. Todo eso que vamos a tener allí me lo va a multiplicar ese multiplicador de frecuencia, valga la redundancia. Y si nos paramos aquí en un punto que nosotros pudiésemos llamar el punto 2, entonces vamos a tener que mi señal en el punto 2 de T va a ser el A sub C. Eso no cambia, no varía. Por ahora no nos vamos a preocupar por el A sub C. De esto se va a tratar de potencia. Multiplicado por el coseno de 2 por pi por un factor n que vamos a tener nosotros aquí en nuestro multiplicador por n por f sub c 1 más el mismo n que multiplica al delta F1. Y ese delta F1, por supuesto, va a multiplicar a cualquier cosa que nosotros vayamos a tener allí en nuestra señal. Puede ser un mensaje triangular, un mensaje sinusoidal. Lo que tendríamos que tener en cuenta es que eso que está dentro del corchete va a tener una amplitud 1. ¿Por qué amplitud 1? Porque esta amplitud no me puede alterar a este delta F1. Delta F1 ya estoy diciendo que es lo que está acompañando a mi desviación instantánea de fase. Es la amplitud de esa desviación instantánea de fase para este momento. Bien, seguimos trabajando entonces. Ya hemos pasado por este punto 2 y ahora nos encontramos con un sumador, un oscilador y un mezclador. ¿Qué es lo que está? Un filtro pasabanda. Y aquí me dice la palabra mezclador. ¿De qué se trata esto en realidad? Básicamente aquí lo que tenemos es una traslación de frecuencia. Es decir, que nosotros vamos a tomar nuestra señal y la vamos a trasladar hasta cierto punto de frecuencia diferente a la f sub c que ya traíamos. Aquí revisando en el libro debe haber algún error, puesto que esto que tenemos aquí como un sumador en realidad debería ser un multiplicador para que esto se convierta en un mezclador. Entonces aquí no debería ser más, aquí debería ser un multiplicador, una X, para poder que se trate de un mezclador tal como me lo está indicando aquí en la imagen. El mezclador ya ustedes lo conocen, ya han trabajado bastante con él y básicamente lo que hace, como dije hace un momento, es trasladar el espectro de frecuencias. Es decir, vamos a tomar todo lo que está dentro del coseno y se va a sumar a una frecuencia de oscilador que nosotros vamos a conocer aquí como la F o L. En este caso particular tenemos el 2, por tanto no vamos a tener la típica división entre 2 de la SUC que ocurre cuando nosotros hacemos una modulación sencilla. Entonces, ¿qué vamos a estar sacando aquí en este punto que pudiésemos llamar el punto 3? En ese punto 3 nosotros lo que pudiésemos estar consiguiendo es una señal X sub 3 de T
que va a ser la misma a su c multiplicado por el coseno de 2pi por n por f sub c1. Aquí me disculpan, aquí se me olvidó escribir la t de mi argumento, multiplicado por t, pero en vez de esto nosotros vamos a conseguir que esa frecuencia se estará sumando. Vamos a cambiarle el color un momento. Se estará sumando a mi frecuencia FOL que tiene aquí mi mezclador FOL. Notemos algo, ¿no? Que un error que se suele cometer es que cuando nosotros estemos en este paso, no sumemos el n por f sub c1, sino que sumemos nada más el f sub c1 y dejamos el n afuera. Esto estaría mal, puesto que nosotros estamos mezclando después del multiplicador de frecuencia. Y lo que sumamos es completo, la n por f sub c1 más el f OL. Luego sigue aquí el T. Y la segunda parte se va a mantener exactamente igual. Es decir, N por delta F1 por todo lo que tengamos aquí como un mensaje. Esto básicamente es lo que se hace con este tipo de bloques. Un multiplicador de frecuencias que me va a multiplicar todo lo que tengo dentro del coseno. Y luego un mezclador que lo que hace es sumarle cierta cantidad de frecuencia a mi frecuencia central, a mi f sub c1. Se utilizan a veces nombres intermedios, por ejemplo, aquí en este punto 2, en vez de utilizar el n por delta f1, se utilizan delta f2 y de esa forma pues reducen un poco la escritura. En mi gusto personal, a veces prefiero escribir completa mi expresión n por delta f1, n por f sub c1 y voy arrastrando mi expresión hasta el final, porque muchos de estos problemas lo que me pide es determinar valores a veces del n, valores de cuánto debería ser la frecuencia del oscilador, porque aquí en la salida nosotros como ingenieros necesitamos hacer que nuestra señal esté a cierta frecuencia de salida específica. Si estamos trabajando, por decir algo, en la emisora 95.3 FM, necesitamos que aquí la F sub C de salida esté en 95.3 MHz. Exactamente. El ancho de banda en la salida también es un punto que nosotros debemos calcular. Ese ancho de banda se modifica con los multiplicadores de frecuencia. Noten acá que si yo aumento el valor del delta F1, también voy a estar aumentando mi valor de beta y también aumento el valor de mi ancho de banda. Existen casos donde el multiplicador de frecuencia inclusive puede hacer que una señal de banda angosta que está aquí saliendo del VCO se convierta en una señal de banda ancha saliendo acá del punto 2. Por ejemplo, si tenemos saliendo del VCO una señal FM con un beta de 1, multiplicamos por 2 o por 3, ya vamos a tener aquí un beta de 1 por 2, sería 2, o 1 por 3 sería 3. Un beta de 3 o de 2 ya es una señal de banda ancha. Ya podemos considerarla como banda ancha. El trato de la señal ya va a ser diferente. Todas esas cositas son las que se pueden hacer con estos bloques que son los que me permiten generar una señal modulada en frecuencia. También existe un sistema que es un poquito más elaborado, que es el transmisor Armstrong de FM. Este transmisor básicamente es lo mismo que tengo anteriormente. Tengo un multiplicador de frecuencia aquí en la entrada y otro multiplicador de frecuencia aquí luego del mezclador. En un principio lo que tengo es un modulador FM de banda angosta que se compone de un modulador de fase, que es relativamente más sencillo de hacer, y un integrador. Estos dos bloques que tengo acá, lo que hacen es generarme una señal FM, pero de banda angosta, una señal un poco más sencilla. En este punto 1, acá, yo voy a tener
un delta F1 que va a salir con cierto valor según lo que me determine mi banda angosta acá. Y al entrar por el multiplicador, ese delta F1 se va a modificar por este primer N sub 1. Pasa por un mezclador, el delta F no se va a modificar, va a permanecer exactamente igual aquí en la salida. Notemos que el profesor Briceño lo escribió inclusive acá. Y luego acá en la salida, el delta F que está saliendo de este punto 3, aquí en el punto 4, en el punto casi de salida, va a ser multiplicado por este N2. Ahora, el primer multiplicador me multiplica mi frecuencia F sub C1, es la frecuencia que está saliendo de aquí, del modulador de fase. Luego, el mezclador lo que hace es sumarme. Este F sub C3, básicamente lo que está es sumándome mi F sub C2 más la FOL. Sencillamente es lo que hace el mezclador. El filtro pasabanda lo que hace es eliminar las componentes que quedan fuera de la modulación. Recordemos que cuando nosotros modulamos, hay una componente que se desplaza hacia la derecha, FOL unidades, y también hay una componente que se desplaza hacia la izquierda, FOL unidades. Una a la derecha, otra hacia la izquierda. Entonces, el filtro pasabanda se encarga de seleccionarme solamente la que me interesa, bien sea que esté elevando o que esté disminuyendo mi frecuencia. El otro multiplicador de frecuencia, acá me multiplica también esa F sub C, digamos que la F sub C4 vendría siendo N2 por F sub C3, que también pudiésemos verla como N2 multiplicando a la F sub C2 más la FOL, que también a su vez pudiésemos escribirla como la N sub 2 multiplicando a la F sub C2, vendría a ser N1 por F sub C1. N1 por F sub C1 más FOL. De esta forma, entonces luego nosotros podremos determinar cuáles van a ser nuestros valores N2 y N1. Básicamente, los típicos problemas que se derivan cuando estamos trabajando con estos transmisores es determinar el valor de los N, determinar el valor de los FOL. Por un lado, por ejemplo, si estamos buscando una frecuencia de salida de F sub C4 específica, eso es un valor dato, un dato que se está dando. Y por otro lado, si tenemos aquí esta otra ecuación, vamos a tener que el delta F también va a ser un valor dato que nosotros querramos. Tendremos un delta F de salida que va a ser el N2 por delta F3, es decir, N2 por delta F3, que viene a ser el mismo delta F2, que viene a ser el mismo N1 por delta F1. N1 por delta F1. Ya se imaginarán entonces ustedes que empiezan a desarrollarse sistemas de ecuaciones donde nosotros tenemos que despejar alguna de estas variables, bien sea la N2, bien sea la N1, bien sea la FOL, cosas así. Y de esa manera podemos determinar entonces la configuración que le vamos a dar a nuestro transmisor de FM. Es lo típico que se hace en este tipo de sistemas. Muchas gracias por su atención.